Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda, vicario parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manassas, Virginia. Hoy es viernes de la segunda semana de Pascua. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 6 versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo la pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? En el Evangelio de hoy encontramos cómo Jesús muchas veces tenía la necesidad de alejarse de las personas, ya sea para descansar o para enseñar a sus apóstoles de una forma más íntima y ayudarles a ellos a profundizar en sus enseñanzas. Otras muchas veces, Jesús se alejaba porque necesitaba orar. Necesitaba hablar con su Padre en el silencio. Pero en esta ocasión, parece que decidió irse de ese lugar para evitar un enfrentamiento con las autoridades. Aparentemente de Cafarnaún, al otro lado del mar de Galilea, había más o menos 4 millas de distancia. Sus apóstoles. Si de donde estaba Jesús al otro lado habían 4 millas, eso significa que las personas tuvieron que haber caminado alrededor de 9 millas para llegar al otro lado. El trayecto seguramente había sido muy difícil, ya que los caminos estaban más llenos que de costumbre, porque como nos dice el evangelista, la fiesta de la Pascua se acercaba. Muchos, seguro, ya iban camino a Jerusalén usando ese camino. Es conmovedor imaginar la escena de tanta gente siguiendo a Jesús. Seguro que Jesús, desde el bote, podía observar el movimiento de las personas y cómo caminaban, corrían, para llegar lo antes posible hasta donde él estaba. Seguro esos gestos movían en lo más profundo el corazón de Jesús. Y ante esto, Jesús le dice a Felipe dónde podía comprar pan para alimentar a toda esa gente. La pregunta a Felipe era casi natural, ya que Felipe era de la zona. Nos dice Juan 1:44 que Felipe era de Betsaida. Por lo tanto, conocía muy bien todo ese territorio. Pero la respuesta que le da a Jesús, que nos dice el evangelista, por cierto, que lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer, es bastante desalentadora. Le dice a Jesús: Señor, ni con 200 denarios tuviéramos suficiente para darle un pedazo de pan a toda esta gente. 200 denarios era lo que posiblemente ganaba un trabajador en 6 meses. Luego aparece Andrés en la escena y le lleva a un muchacho. Esto de llevar gente a Jesús era típico por lo que vemos en los evangelios. Andrés
le llevaba con frecuencia personas a Jesús. Pues en esta ocasión Andrés se pone a buscar. Ante las circunstancias se pone a buscar, y esto es muy interesante. Se pone a buscar y le dice: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Ese detalle de decir del evangelista San Juan 5 panes de cebada también es de gran importancia, porque los panes de cebada eran los panes más corrientes que existían. Era básicamente el pan de los pobres. Era todo lo que tenía para ofrecer. Esos panes y los peces. Los peces que seguramente tuvieron que haber sido, según los expertos, 2 pececitos pequeñitos que los preparaban en forma de sardina. Pues eso fue lo que encontró Andrés, y eso fue lo que le llevó al Señor. Hermanos y hermanas, Dios es capaz, y tenemos que aprender a confiar en el poder de Dios, a no ponerle límites a su poder. En Felipe y Andrés tenemos 2 ejemplos de actitudes en la vida. Jesús, nos dice el evangelista, que puso a prueba a Felipe. Cuando le dijo: ¿qué hacemos? Él empezó a ver las circunstancias. Felipe vio las circunstancias y dijo: Señor, esto es imposible. Él conocía el lugar, conocía muy bien las circunstancias de aquel lugar. Y prácticamente le dijo a Jesús: ni lo intentemos, porque no hay manera de solucionar esta situación que tú me planteas. Ahora miremos a Andrés. Andrés, por el contrario, buscó soluciones y decidió llevar al Señor lo que encontró, que fue prácticamente una miseria. Y San Juan lo pone en relieve cuando dice que eran 5 panes de cebada y 2 pececitos chiquititos. Eso encontró. Pero se lo llevó al Señor y decidió dejarle el resto al Señor. En otras palabras, Andrés decidió confiar en el poder de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús lo bendijo, estos panes y los peces que le había llevado. Y gracias a esa bendición de Jesús, comieron todos. Mis hermanos y hermanas, somos débiles. Caemos con frecuencia. Pero ¿por qué no decidimos darle todo al Señor? ¿Por qué no somos humildes para decirle al Señor: Señor, esto es lo que soy y tengo, pero te lo doy? Andrés, al contrario de Felipe, no vio circunstancias. No vio circunstancias en darle ese casi nada que encontró a Jesús. Puede hacer que pensemos que lo que tenemos para el servicio de Jesús, que lo que podemos ofrecer a la iglesia, a nuestras comunidades, sea nada. Pues Jesús necesita esa nada tuya y mía. Jesús necesita nuestras miserias, Jesús necesita tus miserias, mis miserias, para hacer grandes milagros que el Señor seguro está deseando hacer. El Señor está deseando hacer milagros en tu familia. Milagros patentes que tus hijos puedan percibir, que tu esposa, que tu esposo pueda ser testigo. Milagros en tu comunidad que fortalezcan tu comunidad. Milagros que van a traer a muchos a los pies de Cristo. Pero quizás le estamos quitando ese regalo a nuestra familia, a nuestras comunidades, a la iglesia en general, porque no estamos confiando que Dios es capaz, que Dios tiene poder, que Dios es capaz de cambiar tu corazón, de transformar tu vida. No tengas miedo de darle tus miserias al Señor. Ten miedo, sí, si quieres tener miedo, de tus tibiezas, de tu mediocridad en el camino del Señor, de no hacer lo que esté en tus manos
y que sabes en tu corazón que Dios te pide, o a tu costumbre, o a nuestra costumbre, de ver las circunstancias en todo. ¿Cómo Dios me va a sacar de esto? ¿Cómo va a ser posible esto como Felipe? Digámosle al Señor con humildad: Señor, esto es lo que hay, esto es lo que tengo. Hay que decirle al Señor con confianza: no tengo más para ofrecerte, Señor, porque esto es lo que tengo. Pero confío en que tú vas a transformar esa nada, esa miseria, en milagros poderosos para mi familia y para mi comunidad. No dudes, no dudemos que el Señor en su infinita misericordia, que Él que comenzó en ti la buena obra, la lleve a buen término. Hermanos y hermanas, Dios es capaz. Dios es capaz. Dejémoslo ser Dios en nuestras vidas. Intentémoslo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de decirle todos los días, cada vez que hacemos oración: Señor, quiero que seas Dios en mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.